Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». «No», le dijo Pedro, «tú jamás me lavarás los pies a mí». Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». «Entonces, Señor», le dijo Simón Pedro, «no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La celebración del Jueves Santo nos introduce, nos renueva y nos ilumina sobre tres grandes misterios. Tiene tres grandes temas esta celebración, en torno, por supuesto, a lo que nos plantea el Evangelio, la última cena. Tiene que ver con ese acontecimiento, que no es un solo recuerdo, no es meramente un recuerdo. Cada Santa Misa actualiza, hace presente el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, hace presente esa consagración, esa primera consagración eucarística de Jesucristo en la última cena. Pero son tres grandes temas muy relacionados unos con otros. El primero, por supuesto, el más importante, el central, el que da el sentido pleno a esta celebración, es la Eucaristía, la institución de la Eucaristía. Jesucristo en la última cena instituye la Eucaristía, es decir, vincula un signo visible, perceptible, audible, con un significado espiritual, invisible, profundo y sobrenatural. Instituir un sacramento, que es lo que hace Jesucristo, es unir esas dos realidades. Por eso vemos que en el relato que hemos escuchado nosotros en San Pablo, en este caso, en la segunda lectura, Jesús tomó el pan y pronuncia una serie de palabras, después también con el cáliz. Esto es mi cuerpo. Todos veían un trozo de pan, como nos pasa a nosotros en la Santa Misa. Seguimos viendo lo mismo. Pero las palabras de Cristo nos dicen qué es eso que está allí. Por eso es tan precisa esa frase y de tanta intensidad también. Esto es mi cuerpo, dice Jesucristo. Y donde está su cuerpo está su sangre, su alma y su divinidad. Por eso en la hostia está Cristo todo entero, presencia real, sustancial, por un modo particular que es el modo sacramental. No lo podemos ver, es inaccesible a nuestros sentidos. Pero es una realidad más real todavía de la que nosotros podemos ver. Es la presencia sustancial. Es verdad que Dios está presente de diversas maneras en todas partes, que Dios actúa de diversos modos en todas partes, pero ha querido, y lo ha querido Él. Esto es muy importante, aunque bastante evidente, pero en nuestro tiempo necesario de destacar. Él ha querido que su presencia real, sustancial, física,
perdure hasta el fin de los tiempos en el sacramento de la Eucaristía. Para que nosotros, contemplando y recibiendo la Sagrada Comunión, no pensemos solo en algo que sucedió hace mucho tiempo, sino para que recibamos realmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo que alimenta nuestra alma y que alimenta nuestro espíritu. Por eso Jesús, cuando dice esto es mi cuerpo, y algo similar sucede con el cáliz donde estaba el vino y lo convierte en su sangre, no está describiendo algo, como cuando nosotros vemos una realidad y decimos esto es tal cosa. No lo está describiendo, lo está causando. Está haciéndose realidad eso que Jesús dice, y como los apóstoles y nosotros seguimos viendo lo mismo, significa que la realidad ha cambiado, aunque no las apariencias. Dios se oculta, se quiere esconder, por así decirlo, en el sacramento. Se vuelve accesible a nosotros. Por eso esas palabras son tan importantes. Y lo mismo sucede en la consagración del vino, que se convierte en su sangre. Y donde está su sangre, está su cuerpo, su alma y su divinidad también. Y por eso nosotros, cuando recibimos la Sagrada Comunión en las especies de pan, que quedan las apariencias, pero no hay más pan, por eso se llama así, especies de pan. Lo que nosotros vemos, lo que gustamos, no cambia, pero ya no es más pan, sino que se convirtió en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, que se hace allí presente. Y entonces esa presencia es la que alimenta nuestro espíritu. Por supuesto que no basta la materialidad de la recepción. Podemos recibir la comunión sin las correctas disposiciones, podemos recibir la comunión sin fe, podemos recibir la comunión sin tener el alma preparada. Y entonces no producirá el efecto de la gracia en el corazón. Pero si lo recibimos con fe, con las rectas disposiciones, con el alma en gracia de Dios, produce esa gracia de alimentación de nuestra alma. Por eso Jesucristo quiso perpetuar en la Sagrada Comunión la presencia de aquella primera, la primera misa, la primera Santa Misa, que fue en la Última Cena. Y se consagra aparte el vino, que se convierte también en Cristo por entero, para mostrar que es un sacrificio. Vemos una doble consagración, vemos el pan, escuchamos las palabras, se convierte, la transustanciación que se llama, es una sustancia distinta después de las palabras, y vemos el cáliz, el vino, que también mediante las palabras se convierte en la sangre de Cristo. Y Cristo quiso que fuera así para que descubramos no solo la presencia en la fe, por supuesto, sepamos de la presencia real, sino para que sepamos que esa presencia real es sacrificial, es la ofrenda de Cristo al Padre. Por eso se consagra por separado, para mostrar ante nuestros ojos, porque nuestros ojos pueden ver, el sacrificio, el único sacrificio de Cristo. Este es el primer gran tema, la institución de la Eucaristía. Pero Jesucristo dice algo más que las palabras de la consagración. Dice, hagan esto en memoria mía. Y acá la palabra memoria no significa un recuerdo, sino la actualización de algo que tuvo lugar en el pasado y que se hace presente con su misma realidad. Por supuesto que esto es un misterio insondable para nuestra inteligencia. La Sagrada Comunión, la Santa Misa, la consagración eucarística es memorial, pero no es recuerdo, es presencia de lo que Jesucristo hizo en la Última Cena y en el Calvario. Es exactamente la misma realidad, de una manera distinta, pero la misma realidad. Y como le dice a los apóstoles esto, háganlo ustedes en memoria mía, es decir, ustedes tienen la misión de actualizar, de hacer presente lo mismo que hizo Jesucristo. Y por eso se entienden que esas palabras son la institución de otro sacramento, el más estrechamente vinculado a la Eucaristía, que es
el orden sagrado, que es el sacerdocio, cuya misión fundamental es hacer eso. Por eso las palabras son tan concisas, también tan breves. Hagan esto en memoria mía. La misión del sacerdote es esa fundamentalmente. Todo lo demás tiene que provenir de la Eucaristía y dirigirse a la Eucaristía. Por eso la otra gran misión que Jesucristo también confiere a los apóstoles y a los sacerdotes, que es el perdón de los pecados, para que el alma esté dispuesta para recibir esa presencia. Y por eso en este día se celebra también la institución del orden sagrado, que tiene esa misión y que tiene esa potestad que es sobrenatural, que no es humana. Jesucristo, cuando da ese mandato, hagan esto mismo, no otra cosa, en mi memoria, consagren la Eucaristía, está dando una orden, un mandato, hay que cumplir una misión. Pero cualquiera al cual se le encomienda una misión se le tiene que dar la potestad para poder ejercerla. Jesucristo no podría haber encomendado esta misión a los apóstoles y a los sacerdotes si no les hubiera conferido también la potestad para llevarla a cabo. Y esa potestad no es humana, es sobrenatural, actuada, llevada a cabo por un ser humano. Pero con la consagración sacerdotal se adquiere esa potestad que proviene directamente de Cristo. Por eso el sacerdote consagra usando palabras en nombre propio. No dice en la consagración, esto es el cuerpo de Cristo, dice esto es mi cuerpo, o esto es la sangre de Cristo, este es el cáliz de mi sangre. Repite las mismas palabras de Cristo. Esa es la grandeza del sacerdocio, no porque el sacerdote sea más o menos santo, más o menos perfecto que cualquier otra persona, también por supuesto que tiene su camino de perfección espiritual, sus luchas, sus conflictos, sus dificultades, que Dios no le va a evitar por el hecho de haber recibido el orden sagrado. Pero sí, como sucede con todos los sacramentos, en la medida en que existe la disposición del corazón, Dios da la gracia para perseverar en esa misión que Él ha encomendado. Es el segundo gran tema vinculado a la Eucaristía, por supuesto. Y el tercer gran tema, que es el que hemos leído en el Evangelio, que es el lavatorio de los pies, que nos puede parecer un gesto simplemente de humildad de Cristo, pero que es mucho más que eso. Y lo notamos en las palabras que Pedro le dice. Cuando Jesucristo viene a lavar los pies a San Pedro se resiste. Tú jamás me lavarás los pies a mí. Y la respuesta de Jesús es interesante porque le dice, no puedes comprender lo que estoy haciendo, pero lo vas a comprender después. Ahora no puedes. ¿Por qué? Porque Pedro y los apóstoles no pueden comprender todavía la pasión del Señor. Cuando Jesús anuncia la pasión, los apóstoles, nos dicen los evangelios, temían hacerle preguntas. Jesús empieza a hablar sobre su pasión, su muerte, su resurrección. Y los apóstoles no querían que Jesucristo hablara de eso. Temían hacerle preguntas, estaban angustiados, no comprendían y les costó comprenderlo. Vemos en el caso de los discípulos de Emaús, después de la Pascua, que todavía no entendían y Jesucristo tuvo que iluminar sus inteligencias para que comprendieran. Lo van a comprender después, y no solo comprender en el sentido intelectual, sino lo van a vivir. Los apóstoles van a derramar su sangre por Cristo. Van a participar de esa manera de la pasión del Señor quienes habían huido, quienes se habían dispersado, quienes se habían distanciado e incluso, como Pedro, negar a Cristo. Por eso ahora no puede comprender Pedro que ese gesto del lavatorio de los pies es un signo de la pasión, porque es el acto de servicio de Cristo a la humanidad. Darse Él mismo a la humanidad. Y entonces Jesús le dice, ante esa insistencia de Pedro, si no te lavo, no podrás compartir mi suerte. ¿Cuál es esa suerte, ese camino de Cristo? Es su pasión, muerte y resurrección. Si yo no te lavo, si yo no te purifico, no podrás atravesar por la pasión, la muerte, para llegar a la resurrección. Y entonces Pedro allí le dice, lávame por completo. Nos muestra
este carácter tan particular que tenía San Pedro, pero Jesucristo le dice solo los pies. Y a lo largo de la Escritura esta imagen es muy importante, empieza ya en el Génesis, cuando se comete el pecado original. Nuestros primeros padres se esconden de Dios, Dios sale al encuentro y Adán le dice a Dios: oí tus pasos por el jardín y tuve miedo y por eso me escondí. Los pasos de Dios comienzan allá, en esa hora del atardecer, donde Dios sale a buscar al hombre. Sale a caminar en un sentido muy especial, por supuesto, oye los pasos, el rumor de los pasos, que es el rumor de la voz también, es la misma palabra, para que el hombre salga de su oscuridad y vuelva a la amistad con Dios. Y sucede a la hora del atardecer. Hemos leído también que en la primera lectura que los rituales judíos en el Antiguo Testamento prescribían que los corderos que iban a ser consumidos en la Pascua debían ser sacrificados al atardecer. Por eso cuando Jesús muere al atardecer, entonces los que conocían estas profecías entienden que allí está siendo sacrificado el Cordero de Dios, la Pascua con mayúsculas. Y esos pies también son anunciados por el profeta Isaías como una bienaventuranza, aquel que escucha los pasos del que anuncia la buena noticia. ¿Ves? Jesucristo que camina sobre el mar, Jesucristo que es ungido en sus pies por María, y que tiene que ver con nuestro camino. Jesús quiere purificar, podríamos interpretarlo también así, quiere purificar nuestros pasos, porque Adán y Eva usaron sus pies para huir de Dios, para ir un camino de distanciamiento de Dios. Y así pasa con el hombre pecador, así pasa con todos nosotros. Recordemos la parábola del hijo pródigo, se va alejando, caminando, y los pies lo llevan hacia otra parte, en contra de la cercanía de Dios. Y Dios, cuando lava nuestros pies, en este sentido espiritual de la palabra, corrige nuestros pasos, nos hace volver, nos hace retornar. Todo nuestro camino hacia la patria del cielo es un camino de retorno que no podemos recorrer sin tener esos pies purificados por la sangre salvadora de Cristo, que anuncia en este gesto del lavatorio de los pies. Por eso no es simplemente un gesto de humillación de Cristo, sino es un gesto de caridad misericordiosa. Esto es lo que debemos hacer, nos dice Jesucristo, hasta su vuelta. Es decir, prolongar su obra redentora, en las 1000 maneras en las cuales cada uno de nosotros lo puede hacer. Las obras de misericordia son precisamente eso. Pidámosle entonces al Señor que nos conceda en este Jueves Santo la gracia de encaminarnos decididamente hacia la Jerusalén del cielo, para que ofreciéndole nuestra vida entera, para que ofreciéndole todo lo que somos, todo lo que hacemos, para que recibiéndolo en lo profundo de nuestro corazón podamos llegar un día y ser recibidos, aunque tengamos los pies cansados, en la Jerusalén del cielo, para participar eternamente de la gloria de Dios. Pidamos humildemente esa gracia. Que así sea.